Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos en su programa Cuarentena Cultural, un espacio dedicado a la literatura de la memoria. Y en esta oportunidad estamos con el último capítulo de este cuento llamado Isla Pelícano. Vamos al desenlace de la historia que nos trae mucha sorpresa. Pero antes de pasar a la acción de este cuento, quiero contarles que he sido padre nuevamente de un nuevo hijo literario. Se trata de La Desterrada de Guantajaya. Este texto que habla sobre la vida de una mujer en el mineral de Guantajaya en el siglo XVIII y que realmente pasa situaciones muy extremas, pues es juzgada simplemente por ser mujer, por trabajar en forma independiente y no tener familia a su lado, como una mala mujer. La destierran de este pueblo y se pierde en la pampa. La Desterrada de Guantajaya, un texto de mucha humanidad y además con pasajes de la historia de nuestro norte. Luego estará en circulación en librerías y en diferentes espacios culturales. Ya les voy a conversar un poco más de La Desterrada de Guantajaya. Muchas gracias. Y ahora sí, pónganse cómodos, cierren sus ojitos y comiencen a imaginar el desenlace de Isla Pelícano. La noche estaba tibia y siniestramente oscura. Los hombres caminaron dando tumbo por la irregularidad del terreno y por los tropezones que tuvieron con algunos cuerpos de culíes que dormían a la intemperie. A la buena suerte se internaron en una cueva natural muy oscura que estaba pegada al borde de un acantilado profundo, la que solamente era alumbrada por algunas antorchas sujetas a sus paredes. Marcharon unos 100 pasos en el interior de la húmeda caverna, hasta llegar donde se encontraban 3 cuartos, uno pegado al otro. Todos ellos estaban protegidos con sólidos barrotes y con la presencia de guardias armados ubicados estratégicamente. Mis amigos, ahora vamos a divertirnos, aseveró el francés. Muy relajado, soltó una risa mordaz que retumbó en el salón. Con seguridad, el dueño de casa le tomó el brazo a Rubén y lo encaminó hacia una primera puerta. Un guardia lo saludó y le pasó una antorcha al patrón. Rubén, entre medio de los barrotes, pudo divisar a un grupo compuesto de 4 hombres negros, escuálidos, desnudos, arrodillados y sujetos a un cepo que portaban cada uno entre sus espaldas. Estos llevan 2 semanas por desobedecer las órdenes del capataz, sentenció el amo. Rubén, al ver el cuadro espeluznante, comenzó a apretar sus dientes y sintió un sudor helado que recorría su espalda. La atmósfera era densa, el olor a excremento humano, sudor, calor sofocante y a necrópolis invadía todos los recovecos de los pequeños nichos. Las paredes se veían medio derruidas y ni siquiera contaban con ventanas hacia el exterior. Más adelante, el séquito se detuvo en la segunda habitación donde estaban 2 hombres orientales encadenados de sus pies. Sus vistas estaban clavadas al piso y sus espaldas emanaban sangre, signo que habían sido torturados recientemente. En la penumbra del recinto se encontraba apoyado sobre una pared otro guardia. Tenía un látigo en la mano. Al ver al patrón lo saludó con su sombrero alado y gastado. Posteriormente escupió sobre la cabeza de uno de los torturados. Al llegar al tercer calabozo, la sorpresa fue mayúscula. Había una mujer oriental, muy joven, completamente desnuda, encadenada de sus muñecas hacia la roca, y detrás de ella había 4 hombres sin pantalones que fornicaban, uno tras otro. A la indefensa
mientras proferían insultos y palabras altamente eróticas. El cuerpo delgado y extenuado de la mujer estaba lleno de moretones, rasguños y heridas proferidas por el continuo castigo sexual. Por sus menoscabadas piernas corrían como un reguero una sustancia acuosa, mezcla de sangre y secreción. Era una imagen espantosa y sobrecogedora. El empresario, sin imputarse en lo más mínimo, explicó: «Señores, mis guardias también tienen necesidades que satisfacer, y por esa razón me veo obligado a atraer algunas prostitutas del continente para calmar sus instintos». Ante tan horrendo espectáculo, Rubén no pudo evitar su aversión e instintivamente se cubrió los ojos con sus manos. De improviso, desde las profundidades de sus intestinos, le sobrevino una fuerte arcada, provocando la risa generalizada de los desalmados, quienes hicieron escarnio por su sentimentalismo. Rubén no soportaba más, pero exhortado por la misión que había asumido, se recompuso medianamente para proseguir la visita al último calabozo. Con un aire de misterio, el anfitrión comentó: «Señores, por primera vez le mostraré a mi más preciada creación. Ahora verán al demonio en persona». Apenas terminó la frase, solicitó a sus acompañantes que lo siguieran por otro túnel, escoltado siempre por Aníbal. Avanzaron alrededor de 50 pasos por un socavón hasta llegar a una puerta de hierro que se abría con una rueda que daba vueltas a la izquierda y a la derecha. Aníbal, después de dar determinados golpecitos con la rueda hacia ambos lados, ésta se abrió. Siguieron un corto pasillo y al fondo había una celda secreta. Cuando alcanzaron a la mazmorra, la escena que presenciaron fue tan horripilante que los ojos de los invitados parecían que se iban a salir de sus órbitas. Todos, menos Bemón, quedaron trémulos de espanto. En un escondrijo de la cámara rocosa se divisaba entre las sombras una criatura extraña que tenía el organismo de un hombre. Su membrudo cuerpo estaba cubierto de muchos vestuarios andrajosos, indefinidos y cebosos. Su cabeza era una masa de cabello desordenado y larguísimo. Aunque el color de la piel de su rostro, de sus manos y de sus pies desnudos no se distinguía con facilidad, ya que estaba cubierto de vellos oscuros y grasientos, se podía adivinar que la tez era de origen africano. Estaba agazapado en un ángulo de una pared y comía con avidez una inmensa rata descuartizada que tenía apresada en sus manos, las que eran verdaderas garras. Al percibir la presencia de los hombres, comenzó a emitir algunos gruñidos ininteligibles y agresivos. Sin tardar, intentó ponerse de pie, pero perdió la estabilidad y cayó pesadamente a tierra, azotándose su cabeza en la rocosa pared. Al instante, de su frente comenzó a salir un copioso chorro de sangre, el cual con sus manos limpió, para luego, con su boca inmensamente ancha y deformada, succionar con avidez. A la sazón, Bemón hizo una seña con sus manos, una despiadada orden a uno de los guardias. Este, sin vacilación, volvió al cuarto donde estaban los presos azotados. Al poco rato, trajo a la rastra a un chino, que aunque estaba desfallecido, aún así, en un último arresto de energía, gritó desesperadamente y trató de zafarse de su captor. Esto obligó la intervención de otros dos guardias, quienes le propinaron uno y otro latigazo sin lograr doblegarlo.
Solo un golpe fuerte con una luma en su cabeza logró dejarlo inconsciente. Una vez reducido, 2 esbirros lo tomaron en vilo, mientras que un tercero abrió el portón del ser perturbado para que arrojara al infeliz sin compasión al interior. A pesar de la caída violenta que sufrió, este intentó levantarse, pero la extraña criatura, cual perro de presa, se lanzó contra él y con una violencia demencial lo levantó en el aire y lo arrojó como un muñeco de trapo en forma reiterada al piso. Sin pausa alguna, clavó sus largas y fieras garras en sus ojos y lo desgarró de cuajo de sus cuencas. Lo mismo hizo con su lengua, la que se cernó con un pavoroso mordisco. El excepcional ímpetu de la fiera destrozó, poco a poco, las articulaciones y las carnes del infortunado. Cada zarpazo en el organismo del oriental era un golpe demoledor que hacía saltar sangre y pellejos de carne contra las paredes inmundas del cuarto. Todo era un infierno de gritos terroríficos y risas ebrias surgidas de las personalidades trastornadas que contemplaban la escena. Rubén no pudo soportar ni un minuto más tan macabro acontecimiento y dio vuelta a su espalda, refugiándose tembloroso en un acceso febril en una de las paredes. Sintió un intenso dolor de cabeza y su estómago terminó por estallar en continuos vómitos que acabaron por ensuciar su pulcra vestimenta. El francés, por el contrario, azuzaba a la criatura para que prosiguiera la endemoniada y caníbal acción. Nublado por la misma cerrazón, Patricio Arpillaga lanzó una botella de licor hacia el interior del calabozo para instigar al miserable hombre al paroxismo brutal. Pero en un momento dado, la criatura giró sus grandes ojos inyectados en sangre y se quedó mirando fijamente a Bemón. En aquel minuto, con una energía inusitada, dio un tremendo brinco para tratar de alcanzar al esclavista con sus garras. Empero, su ágil salto fue frustrado por la fuerte cadena asida a una de sus tobillos, la que le abatió tirándolo a tierra. Sé que me odias a muerte. Ni el infierno querrá tu alma. Tú pudrirás para siempre en esta isla, vociferó el francés. El personaje irracional tomó algunas piedras que yacían en el terreno y empezó a lanzarlas contra el umbral de la puerta. Ante el inminente peligro, el patrón se vio obligado a retroceder y salir cuanto antes del recinto con sus invitados. Atrás retumbaban tétricos gruñidos, acompañados de un sordo gemido que aumentaba su volumen en las cavernosas paredes de la galera. Rubén estaba al límite de sus nervios. En su mente se confundían una multitud de horrorosos rumores que sobre estos dominios se tejían, pero que él, hasta ahora, había creído que eran mitos o exageraciones de la gente. Pese a la conmoción, Rubén alcanzó a consultar sobre la criatura. Dígame, ¿quién es ese hombre? Ah, esa bestia se llama Faustino. Es un negro que se rebeló contra mi poder. Lamentablemente para él, es el único negro que sabe leer y escribir. Con todo desparpajo reveló el potentado. Pero dígame, ¿cómo llegó a este estado? Consultó muy preocupado el notario. Ah, eso es obra del doctor Adolf Fischer, quien hizo varios experimentos con drogas para que perdiera lentamente su conciencia y los recuerdos. Adolf sostiene que una vez que tenga su mente en blanco, podrá liberarlo de todos sus defectos físicos y mentales. Entonces su espíritu se abrirá a la influencia beneficiosa de la naturaleza superior. Puntualizó con un aire de morbosidad. El funcionario público no alcanzó a preguntar nada más, pues
los otros sujetos lo retiraron precipitadamente de la caverna. Salió tambaleando por el camino hasta que tropezó y cayó de bruces al suelo. Cristiano Arpillaga lo ayudó a levantarse y a continuación un criado que esperaba en la puerta de la casa patronal lo asistió hasta hacerlo reposar en su lecho. Los demás se retiraron a sus aposentos para dormir su borrachera entre risotadas y garabatos por lo vivido. Abatido, no pudo dormir con las violentas y crueles escenas que se embrollaban en su débil mente. Sentía que esos pobres seres, deshumanizados por la demencia esclavista, no tenían otra alternativa que la muerte, con sus crueles agonías físicas o con sus abominables torturas morales. Repentinamente recordó el nombre de Faustino. Era casi cierto que ese individuo era ni más ni menos el mismo que conoció de adolescente en casa de los Casanovas. Una fuerte agitación de su ánimo lo mantuvo por un trecho impreciso en sopor. Sentía que cada fibra de su ser se estremecía como si hubiera estado en contacto con el cuero del látigo esclavista. Tenía que hacer algo y pronto. Su conciencia le decía que no podía dejar a la deriva, y menos a la muerte inefable, a ese ser deshumanizado por el despiadado francés. No le cabía duda. Ese hombre se había convertido en una bestia abominable como consecuencia del rechazo, la persecución y las torturas sufridas. Sabía que el verdadero monstruo no era Faustino, sino aquel que lo había engendrado. De manera resuelta, se levantó de la cama. No tuvo que vestirse, pues en la condición que llegó no había tirado ni siquiera a ponerse la ropa de dormir. A hurtadillas salió de la residencia, donde solo se dejaba escuchar los ronquidos de los borrachines moradores. No tenía ningún plan en la cabeza, pero el coraje se había apoderado de su ser. Cruzó a tientas el descampado y enfiló sus pasos hacia la cueva tenebrosa. Ya estaba amaneciendo. Una tenue luz amarillenta dejaba ver mejor el camino. Los culíes habían comenzado a levantar sus sufridos y endebles músculos. Cuando proyectó su vista a la playa, vio a una decena de ellos que se bañaban desnudos entre medio de las rocas que protegían al islote de las sacudidas del mar. Tras varias largas zancadas, llegó a la apertura de la caverna. Allí se encontraban los mismos dos guardias de hace unas horas atrás. Al verlo, lo reconocieron de inmediato. Uno de ellos puso atención en el traje del notario. Aún estaba sucio a consecuencia de los vómitos sufridos. Señor, ¿qué le ocurre?, alcanzó a decir un guardia. Vengo por autorización del señor Vemont a ver a uno de los recluidos. Rubén con cierta seguridad respondió. Los escoltas lo quedaron mirando con cierto asombro, sin responder. Se produjo una pausa tensa. Dígame, ¿van a desobedecer las órdenes del patrón? ¿O prefieren que lo vaya a buscar personalmente? El notario, impertérrito, remató. Frente a tal ultimato, los guardias le dejaron pasar, sin antes advertirle que debía conversar en el interior con Aníbal, el capataz. Sin responderle, Rubén cruzó osado el largo túnel. Cuando iba aproximadamente a las galeras, pensaba deprisa qué excusa podría inventar para que el caporal no le impidiera el paso. A boca de jarro se halló frente al temible Aníbal, quien medio somnoliento lo recibió con un «Buenas, patrón». Castiblanco, sin titubeo, repitió la misma presentación anterior, pero el astuto capataz le contestó: «Señor, ese tipo de órdenes debe dármela directamente el amo». Ahí quedó helado.
no sabía qué más decir. El caporal se quedó impasible, acariciando su látigo. En aquella coyuntura de tirantez, el funcionario, sacando fuerza de flaqueza, inventó una fluida e increíble argumentación. Mire, Aníbal, el patrón no se encuentra bien. Usted vio que anoche estaba muy ebrio, pero mire, antes que viniéramos me pidió que me encargara de observar detenidamente a su creación para que estudiara la posibilidad de traer desde Carrascal algunos dispositivos de seguridad para controlar mejor a esa bestia. Ah, lo siento, pero las órdenes del patrón son que nadie se acerque a los presos sin su presencia. Y usted entenderá, las órdenes son las órdenes, replicó Aníbal. Sí, lo comprendo. No pueden contravenir las órdenes. Pero, verá, me encuentro en un dilema, pues el señor Bemont dispuso que apenas despertara le diera un informe de lo requerido. Y usted perfectamente sabe que no tiene buen genio. Al mismo tiempo me veré obligado a decirle que usted no me permitió cumplir la misión encomendada. Bueno, en todo caso, si quiere interrumpir su sueño para oír de su propia boca la orden, por favor, si gusta, vamos donde él. Con persuasión respondió el notario. No creo que sea buena idea molestar a el sueño del amo. Patrón, lo voy a dejar pasar, pero estaré atento a sus movimientos. Entre titubeos concluyó el capataz. Por supuesto, creo que es muy conveniente que me escolte. Convincente, confirmó Castiblanco. Al notario no le quedó otra alternativa que aceptar la condición dada, y escoltado por el vigilante se dirigió a la celda de Faustino. Una vez cruzada la compuerta hermética que permitía el paso hacia el calabozo de Faustino, advirtió un dolor inmenso en su vientre. Naturalmente, era un padecimiento inconfesable que experimentaba por ese ser indefenso, huérfano de amor y marginado por Dios. Si el Todopoderoso y los ángeles existieran, realmente ellos son endemoniados torturadores, enquistados en todos los poderes oscuros creados por los hombres. Odio a esta hipócrita humanidad, con todos sus preceptos emanados de los poderes omnipresentes y más siniestros existentes. ¡Qué asco! ¡Qué náusea más eterna!, reflexionó Rubén. Al mirar al miserable que yacía en el suelo, pronunció de manera baja 3 veces su nombre. Faustino, Faustino, Faustino. El subyugado levantó su cabeza, que estaba enterrada en la tierra, y la volteó lentamente hacia Rubén. Sus ojos reflejaban una inmensa tristeza y un tormento que guardaba en las fibras de su corazón. Rubén, en un breve descuido del capataz, sacó de su chaqueta el náufrago papel con el mensaje y lo lanzó cerca de la criatura. El hijo de África lo tomó con sus garras y lo abrió en el mismo piso. En un acto de temporal conciencia, reconoció su letra y recordó vagamente la circunstancia desesperada en que había escrito esa comunicación, sin saber la aventura que tendría. A la vez, una vertiginosa amalgama de visiones surgió en su dañada memoria, desde cuando era un joven normal hasta el instante que fue descubierto y azotado por saber leer y escribir. Más tarde, se levantó con torpeza y comenzó a caminar tambaleando su cuerpo de un lado para otro. Se aproximó a la reja emitiendo unos suaves gruñidos. Rubén, en lugar de alejarse,
se mantuvo en el mismo punto con la franca intención de abrazar a esa sufrida criatura. Aníbal, al darse cuenta que la bestia se acercaba de inmediato, tomó uno de los brazos de Rubén para sacarlo de ahí. «Vamos, machón, salga, es peligroso». Muy nervioso exclamó el guardia. Rubén hizo caso omiso a la advertencia. Por el contrario, se aferró mucho más con sus manos a los barrotes. Cuando el capataz hacía un denodado esfuerzo para alejar al notario del inminente peligro, Faustino lanzó un pavoroso rugido de libertad y sin demora concentró toda su indomable pujanza y con un violento impulso liberó su pie encadenado. Los gruesos tornillos que sujetaban la cadena a la roca volaron como si fueran unos débiles alfileres enganchados a una tela. Después, en un movimiento vertiginoso, tomó con sus poderosas garras los pescuezos de ambos hombres hasta dejarlos paralizados. Castiblanco creyó que la muerte iba a cercenar su cabeza, pero, a pesar de la inminente expiración, no puso ninguna resistencia. Solamente atinó a repetir una y otra vez el nombre de Faustino. Faustino, Faustino, Faustino. Al punto cerró sus ojos y se entregó a las impresionantes manazas. Para su sorpresa, la criatura soltó su cuello, del cual se deslizaba un hilo delgado de sangre que emergía desde su yugular. Entonces, con su garra liberada, dobló en breve segundo con ferocidad el cogote del esbirro. Aníbal, de un solo estertor, quedó inerte y helado, como los barrotes de las mazmorras. Rubén, sin pensarlo dos veces, buscó el manojo de llaves que portaba el capataz en su cinturón. Mientras tanto, Faustino, como si comprendiera la intención solidaria, se retiró unos metros y quedó atento. Por fin, Rubén halló la llave de la celda y en forma presurosa abrió la reja. Los bramidos de la criatura y el alboroto provocado fueron captados por los oídos de los demás guardias, quienes llegaron con celeridad para ver qué pasaba, encontrándose de frente con Faustino, quien con violentos zarpazos uno a uno los masacró. En esa terrorífica circunstancia, Rubén aprovechó de escapar entre los gritos de los esbirros y los rugidos de la criatura. Apenas alcanzó la desembocadura de la caverna, sintió a su espalda unos bestiales golpes de cuerpo que se estrellaban vehementemente sobre las paredes. El infierno se había desatado. Corrió muy deprisa, cuesta abajo, en dirección al muelle, pero antes de desaparecer del lugar, volvió la vista hacia atrás y perplejo prestó atención a Faustino, quien ya había alcanzado la embocadura de la caverna. La criatura alzó sus brazos empapados en sangre hacia el cielo y dio un rugido vehemente de liberación que retumbó en toda la isla. El grito salvaje fue un verdadero detonante que hizo enardecer los espíritus atribulados y mancillados de todos los esclavos. Los culíes y los negros, respondiendo al desesperado y ardiente llamado de lucha, lanzaron sus instrumentos de trabajo al suelo y con voces guerreras exclamaron por todos los rincones: ¡Libertad! 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 Entonces, cual lobos heridos de muerte, emprendieron un combate sanguinario contra sus guardias y esclavistas, con la fiera decisión de hacer trizas sus cadenas de opresión. Todo fue un barullo, los alaridos y los balazos tronaron en el aire. Al pasar a unos 50 metros de la casa patronal, pudo divisar a Bemón, que en ropa interior salía a la puerta para ver qué acontecía en la isla. Su rostro estaba desencajado y pálido. «No, me dejen aquí solo.
¿Qué he hecho para que me abandonen como un parro sarnoso? No sean cobardes, vuélvanse, los ordeno. Soy su amo. Soy Bemón, amo de todos. Granujas, los voy a matar a todos. El francés terminó deshecho. Rubén, sin detenerse, siguió su loca carrera con la idea de poder embarcarse en cualquier nave disponible. Cuando estaba a poca distancia de un pequeño bote amarrado a un poste del malecón, se encontró con otro guardia que lo detuvo. ¿A dónde va, patrón?, interrogó el guardia. Hombre, tu patrón está en peligro de muerte. Ve rápido donde él, respondió nervioso Rubén. El hombre, sin pensar un minuto, emprendió una veloz corrida hacia la casa patronal. El camino estaba abierto y expedito. Solamente tenía que desatar el nudo del cordel que sostenía el bote al desembarcadero y escapar de allí. Muy nervioso comenzó a desamarrar la soga, mientras que en lo alto de la isla crecía el griterío y la estampida de gente que corría de aquí para allá para protegerse de la feroz criatura liberada. Cuando estaba a punto de embarcarse, aparecieron dos hombres, uno de raza negra y el otro un oriental. Ambos clamaban ayuda y socorro ante tan desesperante trance. El notario, en un acto de solidaridad, hizo seña con sus manos para que subieran a la pequeña nave. El hombre más fuerte, el africano, tomó los remos y comenzó a bogar con brío para alejarse de aquel tártaro. Así, los tres navegantes emprendieron la travesía, presurosos y jadeantes en dirección al continente. Los pelícanos, guanayes y gaviotas revoloteaban excitados en el cielo, y en un abrir y cerrar de ojos se mutaban en monstruos alados con cabezas humanas y cuerpos y garras de aves de presa. En sus emplumados rostros se reflejaban el martirio de todos los hombres que intentaban escapar de aquellas sombras. Cuáles seres mitológicos emitían agudos chillidos que agonizaban en sus gargantas y se alargaban en estertores, lacerando como garfio sus entrañas. Rubén, por última vez, viró su cabeza hacia la isla y percibió en lo alto de la colina a Faustino empinado como un cíclope al borde del acantilado. Sostenía en lo alto de sus brazos el cuerpo desfallecido de Bemón. En el acto se escucharon unos repetidos y fieros balazos que dieron de lleno en el cuerpo de la criatura. Esta cayó, dando tumbos entre las rocas hasta parar sobre la naturaleza descuartizada del mismo amo. Con la estrepitosa caída, las venas de los desdichados estallaron y sus sangres volaron como una erupción impetuosa, convirtiendo el mar en una descomunal tina de dolor reverencial. Entre el vaivén de las olas, cerró sus ojos y se dejó llevar por un extraño sueño, donde los destellos rojizos se fusionaban con el agua, en un hermoso, pero a la vez doloroso amanecer. ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Fue lo último que sus labios pronunciaron antes de perder de vista a la isla del mal. Final. Bueno, este es el cuento Isla Pelícano que está en este libro, Cuentos de Voces Errantes, que usted lo puede adquirir, lo puede solicitar a través de mi correo. Es un cuento que está basado en hechos históricos reales, la explotación que se hizo de los esclavos chinos y también negros en el norte del país. Todo esto en pleno siglo XIX.
Y bueno, son realidades que nosotros tratamos de poner a luz y de compartirlo con el público para que reflexione sobre lo que pasó en nuestro país, pero también para que reflexione sobre lo que ojalá nunca pase dentro de nuestra historia. La esclavitud, la explotación del hombre por el hombre, las injusticias, los abusos, la segregación y todos esos males que evidentemente hunden a una sociedad. Como yo les digo siempre, quiero estar con ustedes, ojalá, durante todo este periodo de cuarentena, trayendo mis cuentos, mis obras de teatro, mis leyendas. Para mí es muy grato compartir esta soledad, este confinamiento, con todos mis amigos y amigas que están siguiéndome día a día. Hasta siempre, amigas y amigos.